Gracias, presidente. Saludo en primer lugar a la familia de Danilo Astori aquí presente, a la militancia frente amplista, a la ciudadanía que ha ido acompañando, ahora ya son menos, pero que ha ido acompañando a lo largo de esta jornada este acto de homenaje, y a las autoridades presentes, pasadas y futuras, que también con su presencia, naturalmente, que han subrayado la calidad de persona que fue Danilo Astori. Se han dicho muchas cosas importantes, la mayoría de ellas las compartimos, pero yo quería sumar a través de mis palabras las palabras del Partido Socialista de Uruguay a este homenaje y reconocimiento a Danilo Astori, que podríamos referirlo con muchos títulos por su formación profesional, por las tareas que desempeñó, pero que yo preferiría como frente amplista caracterizarlo como el compañero Danilo Astori. Así que queremos sumar la palabra del Partido Socialista a este homenaje y reconocimiento al compañero Danilo Astori y hacerlo destacando y rescatando y reclamando para el presente y para el futuro de las mujeres y los hombres que asumen responsabilidades de representar colectivos, algunos de los atributos que nos parecen fundamentales que tuvo Danilo, ¿no? Hay una expresión acá, yo había copiado: en la ciencia no hay caminos reales y solo tendrán esperanzas de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman las fatigas al escalar por los senderos escarpados. Esto lo escribió Carlos Marx. Y creo que una característica fundamental de Danilo Astori fue esa, ¿verdad? Su contracción al estudio y al trabajo. Astori fue un hombre de estudio, de trabajo, no fue un improvisado y no improvisó. Y creo que es un componente central que queríamos subrayar o que quiero subrayar y al cual debemos hacer honor quienes tengamos distintas responsabilidades. Astori, Danilo, fue un profesional solvente y de prestigio que puso sus conocimientos y capacidades no al servicio de su enriquecimiento personal, sino al servicio de las causas que entendió justas: la educación, el desarrollo y la soberanía nacional, la democracia, la justicia social. Creo que en estos tiempos, donde a veces se hace tanto culto de la acumulación de bienes y se confunde el éxito en la vida con la acumulación de bienes, en estos tiempos donde el conocimiento se cotiza tanto, vale la pena destacar, reconocer hacia el futuro a un hombre que tuvo la posibilidad de utilizar el conocimiento y el prestigio para su enriquecimiento personal y lo puso al servicio de una causa, la causa de la democracia, de la justicia social. Queremos destacar el proceso de Danilo Astori hacia la militancia política. Danilo fue primero un estudiante y un docente universitario, un académico, y a partir de allí un militante social. Y desde su experiencia de lucha social, desde el lugar particular, en el contexto social en el que estaba ubicado, trascendió a la actividad política para poder llevar adelante en un marco más general las soluciones que veía o que reclamaba a los problemas del país desde
el lugar particular, desde el frente social en el que se enmarca. Y fue un gran aporte a la vida política de la izquierda nacional y del país, ese devenir desde la militancia social a la militancia política, y ojalá también rescatemos ese proceso para el futuro. Construir nuestros liderazgos no como una carrera política concebida desde el origen como tal, sino como una opción para realizar un programa de cambios, un programa de transformaciones que haga el beneficio del colectivo. Se ha destacado acá, y también nosotros subrayamos, el coraje político de Danilo. Coraje para enfrentar la dictadura, coraje para resistir la dictadura, ¿verdad? Y para plantear el debate en el marco de la propia dictadura a partir de la discusión de la política económica. Coraje para reorganizar nuestra fuerza política desde la clandestinidad y la ilegalidad. Coraje también para plantear los debates que entendía necesarios sin tener miedo a ser disruptivo o a quedar aislado, sino firme en sus convicciones. Necesitamos también coraje para ser disruptivo y necesitamos también respeto a la disrupción, escucharla. Danilo fue un hombre de una gran austeridad, honestidad y transparencia. También necesitamos rendir culto a la austeridad y a la honradez en el ejercicio de la función pública. Y creo que Danilo es un ejemplo de austeridad republicana, de honradez y de transparencia a la hora de la actuación pública. Yo quiero terminar recordando 3 hechos que hacen a la actuación de Danilo. Por supuesto, no sé si son los hechos más demostrativos. Cada uno los rescata desde su propia vivencia personal, no tiene por qué ser objetivo. Lo primero que rescato, porque no ha sido suficientemente mencionado para mí, es el rol de Danilo Astori en las elecciones del año 1989. La izquierda, el Frente Amplio, acababa de sufrir un cisma, o por lo menos el abandono de fuerzas que habían sido muy importantes, ¿verdad? Electoralmente muy importantes en las elecciones anteriores. Fue un golpe muy duro para el Frente Amplio. Y allí teníamos el desafío de la presentación electoral. Tuvimos la figura, indudablemente, de Tabaré Vázquez como candidato a la Intendencia de Montevideo, que fue muy importante. Pero también estuvo la figura del compañero Danilo Astori como candidato a la vicepresidencia de la República. Yo como Frente Amplista recuerdo esa campaña. Recuerdo cómo queríamos que en la televisión hubiera debates donde fueran los vicepresidentes, porque Danilo era implacable, su claridad, su contundencia. Cómo queríamos ir a los actos a escuchar a Danilo Astori, cómo nos sentíamos representados y seguros cuando sabíamos que Danilo Astori era nuestro vocero. Yo creo que seguramente ese proceso electoral que algunos presumieron que iba a ser el canto del cisne del Frente Amplio y que sin embargo fue una gran catapulta hacia el futuro que ha culminado con lo que ha sido luego el Frente Amplio como gobierno nacional, tuvo sin duda en Tabaré Vázquez un pilar indiscutible, pero tuvo también en Danilo Astori como candidato a la vicepresidencia de la República un factor muy, pero muy importante. El segundo hecho que quiero recordar es la campaña del año 1992 contra la privatización de las empresas públicas. En toda América Latina, recordemos la Argentina de Menem, se le había puesto bandera de remate a las empresas públicas.
Y en nuestro país se había aprobado por mayoría parlamentaria una ley que hubiese supuesto la privatización de las empresas públicas, que hubiese sido del futuro del país sin Antel, sin UTE, sin ANCAP. Pero más allá de esa discusión, hubo un proceso, se conformó una comisión plural, estaba Rodolfo entre los presidentes honorarios de esa comisión. Pero Danilo fue un gran abanderado de esa causa, desde su prestigio como economista, desde su solvencia en el discurso. Fue un gran abanderado de esa causa que culminó luego con una gran victoria, yo califico como victoria electoral, que supuso la anulación de esa ley mediante el voto de cerca del 70% de la ciudadanía. Y el tercer hecho que sí ha sido remarcado es la gestión de Danilo como ministro de Economía en el primer gobierno del Frente Amplio. Quiero decir, acá estamos hablando de Danilo, pero creo que un atributo de un líder político es conformar equipos y trabajar en equipo, que obviamente los méritos no son solo de Danilo, hubo un equipo muy importante y solvente trabajando con él. Pero Danilo asumió la conducción económica en un momento en que el país tenía alto endeudamiento público, déficit fiscal, altos índices de pobreza y de exclusión, una emergencia social. Y en ese contexto asumió el desafío y lo realizó de no jugar a la chique, de no jugar al ajuste y de revertir una teoría falaz, ¿verdad?, cargada de ideología y de intereses de clase, aquello que primero hay que crecer y después repartir. Asumir el desafío de abordar el drama social y de promover la distribución y el crecimiento económico. Y yo rescato eso como el gran aporte de Danilo en el debate político y ideológico sobre la economía y la conducción de la política económica. Así que termino saludando a Danilo como un gran compañero, como un gran frente amplista y ojalá estos valores y otros seguramente, pero esto que yo he intentado subrayar, estas líneas de conducta, podamos honrarlas, las y los frente amplistas, en los próximos años. Muchas gracias.